patóloga del Hospital Pirogón en la Ciudad de Buenos Aires, y vamos a hablar en este momento de patología colónica neoplásica. Esta es una patología muy importante de conocer, pues el cáncer de colon es la neoplasia maligna más común del tracto gastrointestinal. Es una causa muy importante de morbilidad y mortalidad, siendo el segundo cáncer en mortalidad. Totaliza aproximadamente el 15% de todas las muertes relacionadas con el cáncer. En nuestro país, en números del Instituto Nacional del Cáncer, el cáncer de colon y recto totaliza entre ambos sexos el 12,6% de los casos de cáncer nuevos por año, siendo el 14,5% en varones y el 10,8% en mujeres, con un total de 15.700 casi nuevos casos por año. Y en cuanto a la mortalidad, por ejemplo, es interesante señalar que registró un comportamiento estable en varones desde el año 80 hasta el 2011, luego empezó a ascender levemente anualmente hasta el año 2017. En mujeres bajó bastante la mortalidad entre el 80 y el 99 y siguió bajando levemente hasta el 2013 y luego volvió a empezar a aumentar con un aumento anual del 2,5% hasta el 2017. Esto está graficado en esta figura, lo cual hace pensar que tenemos algo que no está andando bien, puesto que se trata de un cáncer que se puede prevenir, y de ahí la gran importancia de conocer todo. Se conocen como lesiones precursoras del carcinoma colorectal a los adenomas, ya sea esporádicos o formando parte de síndromes de poliposis, a los pólipos aserrados que dan origen al carcinoma del cáncer colorectal hereditario no polipósico, y a la displasia epitelial que puede originarse en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal crónica idiopática. El hecho de saber que existen lesiones precursoras y que la resección de estas lesiones puede evitar el desarrollo de cáncer invasor es un descubrimiento que permitió grandes desarrollos en la investigación de las vías del cáncer en general. Y las evidencias en favor de una secuencia adenoma-carcinoma están dadas por el hecho de que en poblaciones con alta frecuencia de adenomas hay también una alta frecuencia de desarrollo de cáncer. La distribución topográfica de los adenomas a lo largo del marco colónico es paralela a la distribución de los carcinomas en el mismo. El pico etario de incidencia de adenomas precede al pico etario del cáncer, como es lógico. En carcinomas tempranos, si se estudia histológicamente en forma exhaustiva, se encuentra tejido adenomatoso alrededor del cáncer. Y el riesgo de cáncer de un paciente es directamente proporcional al número de adenomas que alberga el colon de ese paciente. Entonces, no todo pólipo es un adenoma, aunque se utiliza el término pólipo en las campañas de publicidad para prevenir el cáncer de colon. Macroscópicamente, los pólipos pueden distinguirse según su tamaño o según su configuración. Según su tamaño, los que miden hasta 0,5 centímetros se los llama mínimos o diminutos, hasta 1 centímetro pequeños o más de 1 centímetro grandes. Según su configuración pueden ser pólipos planos, pólipos sésiles o pediculados, dependiendo de la elevación y de la presencia o no de un tallo o pedículo. En esta fotografía se ve que las lesiones pueden tener un pedículo largo y la superficie ser lisa o ser aframbuesada. En este caso, por ejemplo, no hay un pedículo visible, en esos casos se les dice subpediculadas. Acá hay un corte histológico completo de un pólipo donde se observa el pedículo, que generalmente está revestido por una mucosa normal, aunque a veces puede ser adenomatosa, y la masa del pólipo está constituido por un tejido adenomatoso revistiendo un tallo fibrovascular. Dentro de los pólipos amartomatosos se encuentra el pólipo juvenil o de retención, el pólipo del síndrome de Peutz-Jeghers, los pólipos de la enfermedad de Cowden y los del síndrome de Cronkite-Canada. Los pólipos adenomatosos los vamos a encontrar en diferentes síndromes de poliposis familiar como la poliposis familiar adenomatosa. Dentro de los pólipos epiteliales verdaderos están los adenomas convencionales y los pólipos aserrados. La mayor parte de los adenomas aparecen en pacientes mayores de 50 años, aunque en los pacientes menores de 50 años también se encuentran. La edad de aparición de los adenomas tiene que ver con la historia familiar y personal de pólipos adenomatosos. Y esta está íntimamente relacionada con factores genéticos y factores nutricionales. La dieta rica en grasas saturadas occidental favorece la aparición de estas lesiones. Un adenoma colónico, por definición, es un pólipo con displasia epitelial. No toda displasia es un adenoma, porque puede haber displasia en la mucosa plana de una enfermedad inflamatoria intestinal crónica, pero todo adenoma tiene displasia.
Recordamos que displasia es un conjunto de anomalías arquitecturales y citológicas. La anomalía arquitectural consiste en un desorden de las estructuras glandulares y la atipia citológica consiste en anomalías nucleares con hipercromasia, pleomorfismo, estratificación de los núcleos, pérdida de la uniformidad celular, y con mayor grado de displasia veremos mayores cantidades de figuras mitóticas y finalmente pérdida de la orientación de los núcleos. La displasia se gradúa, de gran utilidad para graduar de forma coherente las neoplasias intraepiteliales del tracto digestivo fue la creación de la clasificación de Viena. Los adenomas, como por definición tienen displasia, pueden ser entonces categoría 3 de Viena con displasia o neoplasia de bajo grado, categoría 4 o de alto grado y categoría 5 o neoplasia invasora. En este caso es importante resaltar que como en la mucosa colónica la lámina propia no tiene una red linfática importante, el carcinoma intramucoso, que es cuando las células de una lesión intraepitelial atraviesan la membrana basal e invaden la lámina propia, sin atravesar más allá de la muscular de la mucosa, va a ser biológicamente equivalente a un carcinoma in situ. O sea, el carcinoma intramucoso no tiene posibilidad de originar metástasis ganglionares. Entonces, en resumen, los adenomas siempre tienen displasia, la displasia define una lesión como adenomatosa y el grado de displasia se va a determinar por el conjunto de anomalías citológicas y arquitecturales. La displasia de bajo grado, categoría 3 de Viena, equivale a lo que antiguamente se conocía como displasia leve a moderada. Y la displasia de alto grado equivale a lo que sería displasia severa y carcinoma in situ. Recordamos que el carcinoma intramucoso en el colon es equivalente biológicamente a una displasia de alto grado y no puede generar metástasis ganglionares y por lo tanto se va a llamar carcinoma invasor al que esté en la submucosa o más allá. Los pólipos adenomatosos, como decíamos antes, son favorecidos por una dieta alta en grasas y baja en fibras y por lo tanto son bastante más frecuentes en los países occidentales e industrializados. Se ven más frecuentemente en hombres que en mujeres, predominan en la sexta década de la vida, son más comunes en pacientes con adenomas previos, o sea, historia personal de adenomas o historia familiar de adenomas. Las anomalías arquitecturales de la mucosa que forma un adenoma consisten en criptas que pueden tener un contorno tubular o revestir ejes vellosos y que se disponen con formas caprichosas, apiñadas, y están revestidas por un epitelio que presenta pseudoestratificación de los núcleos. Los núcleos son hipercromáticos, a bajo aumento se ven como más azules que la mucosa colónica normal. La displasia adenomatosa afecta primeramente a la superficie del epitelio y se extiende a lo largo de las criptas hacia la profundidad. Por eso podemos ver criptas normales en el sector profundo y el cambio adenomatoso en la superficie. A mayor aumento se ve los núcleos hipercromáticos estratificados a diferentes niveles y entonces se va perdiendo la mucosecreción en las células afectadas. Las criptas adoptan formas caprichosas y pueden formar ejes vellosos. A la derecha se observan criptas que tienen un epitelio con sus núcleos estratificados pero ordenados, con sus ejes paralelos entre sí. Mientras que a la derecha las formas son más caprichosas y los núcleos presentan una forma redondeada con aspecto vesiculoso en nucleolos prominentes. Esta parte corresponde a una displasia de alto grado. A mayor aumento, lo mismo, se destacan los núcleos vesiculosos y la pérdida de la polaridad. Aparecen luego estructuras cribiformes, es decir, con luces secundarias que están separadas solo por puentes epiteliales, como se ve aquí a mayor aumento. La complejidad va aumentando y el crecimiento epitelial puede tener un aspecto expansivo en la lámina propia. Arquitecturalmente, los adenomas tradicionales pueden ser tubulares o vellosos. Esta fotografía ilustra diferentes grados de displasia. Un adenoma tubular con displasia de bajo grado. Este adenoma tiene ejes vellosos y a mayor aumento se ve los caracteres citológicos de una displasia de alto grado con núcleos vesiculosos, presencia de mitosis y pérdida de la orientación de los núcleos. En el carcinoma intramucoso, las estructuras cribiformes crecen en forma expansiva en la lámina propia, pero recordemos que biológicamente es equivalente a una displasia de alto grado. También se ve la luz con presencia de detritus necróticos.
La segunda categoría de los pólipos epiteliales verdaderos la constituyen las lesiones aserradas, caracterizadas por una arquitectura de criptas con luces de contorno aserruchado. Dentro de los pólipos aserrados se encuentran los pólipos hiperplásicos, el adenoma cerrado sésil, el adenoma cerrado tradicional y pólipos mixtos. Los pólipos hiperplásicos son los pólipos no neoplásicos más comunes. Se encuentran en 10 a 20% de pacientes asintomáticos a los que se les realiza una videocolonoscopia. No aumentan el riesgo de cáncer. La incidencia aumenta con la edad. Se ven más en hombres que en mujeres, pero deben resecarse para estar seguros que se trata de un pólipo hiperplásico, si bien existen signos endoscópicos que sugieren mayor o menor probabilidad de que un pólipo sea adenomatoso. Los pólipos hiperplásicos son el 75% de todos los pólipos aserrados. Típicamente miden como máximo 5 milímetros de diámetro, aunque a veces pueden alcanzar 1 centímetro. Y son protrusiones sésiles de la mucosa, es decir, no pediculadas. No se conoce bien cuál es su origen o por qué se producen. Y el mecanismo a partir del cual el crecimiento adopta una arquitectura aserrada se supone que es un proceso conocido como anoikis, o exfoliación celular, inhibición de la exfoliación celular programada. En los pólipos hiperplásicos, el sector aserrado de la cripta es en la superficie, mientras que en el tercio basal la cripta se mantiene recta y se encuentra allí la zona proliferativa. El epitelio es típico, tiene células columnares y caliciformes, con maduración hacia la superficie y no hay atipía citológica. Como se ve en esta diapositiva, el fondo de la cripta es el sector proliferativo, donde hay más mitosis, y la porción superficial de la cripta tiene contorno aserrado y un epitelio bien maduro, con muchas células caliciformes. A mayor aumento, lo mismo. Las criptas tienen forma de V corta, siendo más anchas en la superficie. En las bases, que son angostas o estrechas, se localiza la mitosis de ese sector proliferativo. Y en la superficie se notan los contornos aserruchados. Van madurando las células epiteliales desde la base hacia la superficie. Los así denominados, según la OMS, pólipo/adenoma aserrado sésil son precursores putativos del cáncer colorectal microsatélite inestable. La mayoría de los expertos recomiendan manejarlos y seguirlos como si fueran adenomas clásicos, porque su potencial de malignización es equivalente al de los adenomas clásicos. Por eso es necesario diferenciarlos de lesiones aserradas que podrían no tener potencial maligno, como los pólipos hiperplásicos. Hay caracteres histológicos y clínico-endoscópicos que nos permiten separar los pólipos aserrados sésiles de los pólipos hiperplásicos. Se lo denomina pólipo/adenoma aserrado sésil debido al paralelismo de su comportamiento con el de los adenomas tradicionales. No obstante, carecen en principio de la displasia al modo tradicional, como vimos recién en los adenomas. Tienen otras alteraciones citológicas y arquitecturales diferentes de los adenomas tradicionales. Comprenden el 15 al 25% de los pólipos aserrados, son más grandes que los pólipos hiperplásicos, el 50% mide más de 5 milímetros y hasta el 20% más de 10 milímetros. Se localizan con mucha mayor frecuencia en el colon derecho, al contrario que los pólipos hiperplásicos que predominan en recto y sigma. Y su estructura macroscópica es sésil o plana. Son más frecuentes en mujeres, mayor en la séptima década de la vida. Los síntomas dependen del tamaño del pólipo. Son difíciles de ver endoscópicamente, los endoscopistas tienen que estar muy entrenados para reconocerlos. Por eso, y por la ubicación en el lado derecho, si no se hace una endoscopía completa llegando al fondo del ciego y muy cuidadosa con un tiempo de retiro del endoscopio suficiente como para ver todo el colon con cuidado, se pueden perder. Histológicamente muestran una arquitectura glandular cerrada muy característica, asociada a una proliferación anormal citológicamente y a un riesgo incrementado de neoplasia colorectal. Y tienen una variedad de alteraciones genéticas, como ser mutaciones del Carras, pérdida de expresión de proteínas MLH1 y MLH2 e inestabilidad microsatelital. Las flechas en esta foto marcan varios pólipos aserrados de características planas. Son lesiones que se denominan muchas veces con crecimiento lateral. Se destacan sutilmente de la mucosa que los rodea. En cuanto a las anomalías arquitecturales y citológicas que los caracterizan, hay una proliferación asimétrica que está más allá del tercio basal o de la mitad de la cripta.
Es decir, si en los pólipos hiperplásicos el sector proliferativo estaba en el fondo de la cripta, en el pólipo aserrado va a estar ubicado lateralmente. Esto hace que se acumulen células en estratos basales, porque del sector donde proliferan, las células migran hacia abajo y hacia arriba. Entonces esto ocasiona que haya dilatación y borde aserrado a nivel basal con ramificaciones y horizontalización. Las criptas a nivel basal se dilatan y se ramifican tomando forma de matraz o de L o de T invertida. En el tercio basal van a adoptar forma de serrucho y pueden invaginarse hacia la muscular de la mucosa. Como se ven en estas imágenes, hay dilatación y lateralización basal en las criptas. En el dibujo y en la foto se ve lo mismo. Y la porción, como se ve en este corte coloreado con inmunomarcación con 1567, donde destacan los sectores proliferativos, los hay basales y laterales. También se ven acúmulos linfoides rodeando las bases. Fíjense en esta foto, la cripta con forma de bota, dilatada basalmente, contiene abundante moco y el contorno aserrado, en cualquier sector de la cripta. Las dilataciones basales son clave en el diagnóstico. Las criptas en forma de J. La presencia de dilatación basal y serrucho en cualquier sector de la cripta. Y el epitelio con un aspecto siempre maduro. A veces se bifurcan y hay como puentes epiteliales, penachos de células de espectro eosinófilo, e invaginación de algunas criptas por debajo de la muscularis mucosae. Dentro de las alteraciones citológicas se reconocen entonces núcleos ovalados con nucleolos prominentes y eosinófilos, células caliciformes displásicas, que son células caliciformes que no contactan con la membrana basal del epitelio de la cripta. Presencia de mitosis y atipia nuclear en el tercio medio a superior de algunas criptas, presencia de células caliciformes en la base y eosinofilia en superficie. Los adenomas aserrados tradicionales, por otra parte, son más frecuentes en varones, pueden dar lugar a lesiones sésiles, peliculadas o planas tipo carpet o en alfombra, y en su gran mayoría se localizan en la unión recto-sigmoidea. Pueden medir entre 2 y 20 milímetros, y el 80% presentan mutaciones del Carras. Histológicamente es fácil reconocerlos como lesiones adenomatosas y comparten características clínicas con los adenomas comunes. ¿Por qué es fácil reconocerlos como lesiones adenomatosas? Bueno, porque tienen núcleos elongados, bien elongados con forma de lápiz o penicilados, pseudoestratificados como en la displasia convencional. Y como los citoplasmas son pobres en mucina, le da un aspecto también un poco más oscuro que el adenoma cerrado sésil. La población de células displásicas es uniforme en toda la extensión de la cripta y puede formar estructuras vellosas y presentar criptas ramificadas que le dan un aspecto aserruchado por la presencia de criptas cortas que no llegan a la muscular de la mucosa. Citológicamente, las células columnares displásicas tienen citoplasma eosinófilo y maduran hacia la superficie. Acá vemos una imagen histológica donde estas pequeñas criptas, que se llaman criptas abortivas, dan ese aspecto aserrado a la arquitectura, pero es un serrucho diferente que el del adenoma aserrado sésil. Acá en otro corte histológico destaca la eosinofilia del citoplasma. Y se ve claramente la estratificación y esos núcleos están característicamente con forma de lápiz, delgados y larguitos. Esta foto lo que muestra es que a lo largo de todo el colon, cada uno de los diferentes tipos de pólipos epiteliales verdaderos tiene una distribución y una localización preferencial. Entonces, recordando que los pólipos adenomas aserrados sésiles son del colon derecho, los pólipos hiperplásicos son del recto, los adenomas aserrados tradicionales en la unión recto-sigmoidea, y los adenomas convencionales, tubulares, vellosos y tubulovellosos, se ubican a lo largo preferentemente del colon izquierdo, pero pueden estar en cualquier sitio del colon. La posibilidad de poder detectar, encontrar y extirpar lesiones preneoplásicas antes de que se transformen en carcinoma invasor y comprometan la vida del paciente se aprovecha de forma ideal o máxima estudiando adecuadamente las lesiones resecadas. Porque si en un adenoma se ha desarrollado un carcinoma incipiente, recordamos que si la lesión es intramucosa, no va a poder generar metástasis ganglionares, por lo cual
si toda la lesión ha sido extirpada, esa polipectomía es suficiente y no hay que hacerle ningún otro procedimiento al paciente. Ahora, si el carcinoma invadió ya la submucosa y entonces tiene posibilidades de haber generado metástasis ganglionares, dependerá de algunos factores adicionales el riesgo de que haya o no generado esas metástasis. Esos factores adicionales tienen que ver con el grado de diferenciación del carcinoma, la presencia de embolias linfovasculares y la profundidad que haya alcanzado el carcinoma dentro del tallo o pedículo de ese pólipo o de la pared del colon. Por lo tanto, se han desarrollado sistemas para valorar adecuadamente las piezas de polipectomía para saber si ese paciente tiene más o menos riesgo de tener o una lesión residual en el colon o metástasis ganglionares y decidir así la terapéutica y poder emitir un pronóstico. Uno de los sistemas, por ejemplo, es el sistema de Haggett, que permite evaluar pólipos pediculados. Hay otros sistemas como el de Kikuchi para evaluar la infiltración en lesiones planas. Para esto debe estudiarse los pólipos resecados en su totalidad en cortes seriados en estudio histológico. No importa el tamaño que tengan, deben ser incluidos en lonjas seriadas para su estudio histológico completo para poder estar seguros de que la resección es suficiente. Así como el riesgo de cáncer en la enfermedad inflamatoria intestinal se relaciona con el tiempo de evolución de la patología y con la longitud del colon comprometido, en los síndromes de poliposis, la posibilidad de desarrollar cáncer está relacionada con el número de pólipos y la edad del paciente. Y dentro de los pólipos, con el tamaño de los mismos. Hay síndromes de poliposis hereditaria y no hereditaria. Dentro de la poliposis hereditaria está los síndromes de poliposis hereditaria adenomatosos, como la poliposis adenomatosa familiar, otros síndromes de poliposis que combinan características de la poliposis adenomatosa familiar con tumores en otros órganos y sistemas, como el síndrome de Garner y el síndrome de Turcot, el síndrome de poliposis aserrada. Existen síndromes de poliposis amartomatosos. Las poliposis amartomatosas, como el síndrome de Peutz-Jeghers, el síndrome de poliposis juvenil, entre otros, se caracterizan porque tienen pólipos amartomatosos que per se no son preneoplásicos, pero en algunos casos se puede desarrollar displasia en alguno de esos pólipos. Y además, esos pacientes pueden tener riesgo de tener cáncer colorectal, aunque no sea en el mismo pólipo amartomatoso del síndrome. Estos síndromes familiares, si bien son patologías muy poco frecuentes, son importantes de reconocer, pues hay que dar un consejo genético cuando se identifican y además son importantes porque han permitido acceder a conocer las vías de desarrollo del cáncer colorectal de una forma importante. Recordemos entonces que en los casos de poliposis amartomatosa, si bien la lesión en sí misma, el pólipo amartomatoso, es inocente, puede ese paciente estar en riesgo de desarrollar cáncer, ya sea en colon y recto o en otros sitios del tubo digestivo. Cada síndrome familiar tiene un defecto molecular que lo caracteriza, un gen blanco característico, una forma de transmisión genética, un sitio predominante a veces y la histología de los adenomas puede ser particular, lo mismo que los carcinomas que se desarrollan a partir de ellos. La poliposis adenomatosa familiar es un trastorno autosómico dominante. Aparece en numerosísimos adenomas colorectales ya desde la infancia y adolescencia. Es causada por una mutación del gen APC. Para diagnosticar una poliposis adenomatosa familiar clásica hacen falta al menos 100 pólipos, pero hay formas atenuadas con menos pólipos. Morfológicamente son indistinguibles de los adenomas esporádicos, pero también hay adenomas microscópicos que comprometen una o dos glándulas displásicas en la mucosa que macroscópicamente aún no muestra pólipos. El 100% de los pacientes con poliposis adenomatosa familiar no tratados desarrolla carcinoma a menudo antes de los 30 años, por lo cual el tratamiento es la colectomía profiláctica. Además del cáncer de colon, estos pacientes tienen riesgo de neoplasias en otros órganos. Se pueden tener adenomas en otros sitios del tracto gastrointestinal, especialmente en la ampolla de Vater y en el estómago. Y también se puede asociar con manifestaciones extraintestinales. Las mutaciones específicas de APC se han asociado con el desarrollo de otras manifestaciones de la poliposis adenomatosa familiar y explicar variantes como son el síndrome de Garner, donde se suman osteomas de la mandíbula, cráneo, huesos largos, quistes epiteliales, tumores desmoides, tumores de tiroides y anomalías dentales. Y el síndrome de Turcot, donde la patología extraintestinal son tumores del sistema nervioso central que pueden ser meduloblastomas o glioblastomas. Macroscópicamente se pueden ver pólipos de diferente tamaño y una miríada de pólipos diminutos.
En esta foto el colon está tachonado de pólipos de todo tamaño, que si se estudian histológicamente, muy probablemente más de uno de ellos tenga carcinoma ya desarrollado. El otro gran síndrome familiar que tiene relación con el cáncer de colon es el síndrome de cáncer colorectal hereditario no poliposis, que se denomina síndrome de Lynch. Estos pacientes tienen una agrupación familiar de cánceres en colon y recto, endometrio, estómago, ovario, uréteres, cerebro, intestino delgado, tracto hepatobiliar y piel. Desarrollan, al igual que la poliposis adenomatosa familiar, desarrollan cáncer de colon más temprano que las formas esporádicas y más frecuentemente en el colon derecho. Está causada por mutaciones heredadas en los genes que codifican las proteínas responsables de la detección, escisión y reparación de errores que se producen durante la replicación del ADN. Los tumores extracolónicos entonces son adenocarcinomas en endometrio, ovario, estómago, mama, pulmón, páncreas y riñón. La mayoría de los casos implican alteraciones de los genes MSH2 y MLH1. Los pacientes con este síndrome heredan un gen de reparación de ADN mutado y un alelo normal. Cuando se pierde la segunda copia, ya sea por mutación o por silenciamiento epigenético, aparecen múltiples defectos de reparación de apareamientos erróneos que conducen a acumularse mutaciones a velocidades enormes, sobre todo en las regiones que tienen secuencias repetitivas de ADN cortas, como son los microsatélites. Por eso se llama inestabilidad microsatelital. Existen criterios diagnósticos clínicos para establecer si un paciente tiene posibilidades de padecer este síndrome. Estos criterios se definen de acuerdo a antecedentes personales y familiares del paciente. La clasificación de Amsterdam reconoce como criterios mayores si 3 o más familiares consanguíneos con un cáncer colorectal verificado histológicamente, siendo uno de ellos familiar de primer grado de los otros dos, afección de por lo menos 2 generaciones y uno o más casos diagnosticados antes de los 50 años. Estos pacientes suelen tener sus cánceres ubicados en el colon derecho y tienen muchas veces otro segundo cáncer, ya sea sincrónico o metacrónico. El carcinoma colorectal tiene una sobrevida global a 5 años de 55 a 60%, y este pronóstico está muy relacionado con el estadio que alcanzó el carcinoma al momento de la resección o del diagnóstico. Es más frecuente en hombres que en mujeres y la década predominante es la séptima, pero en pacientes con cáncer colorectal hereditario no polipósico es la quinta década. Estos pacientes son el 10% de los carcinomas colorectales, en general ubicados en el colon derecho y histológicamente con una histología mucinosa. Respecto al adenocarcinoma de colon, hay estudios epidemiológicos que sugieren que la aspirina u otros antiinflamatorios no esteroides podrían tener un efecto protector. La combinación de eventos moleculares que conducen al cáncer es heterogénea e incluye anomalías genéticas y epigenéticas. Y hay dos vías genéticas distintas: la vía del APC y de la beta-catenina, que se asocia con WNT, y la secuencia adenoma-carcinoma clásico. Son el 80% de los casos esporádicos. Y la vía de la inestabilidad microsatelital, que se asocia con defectos en la reparación del ADN. En esta diapositiva están graficadas las dos vías. La vía de la PC y de la beta-catenina en la parte superior, donde se generan adenomas, ya sea sésiles o pediculados, y finalmente carcinoma. Y abajo la vía de la inestabilidad microsatelital, que genera pólipos acerrados sésiles y desarrollan en ellos luego carcinomas, generalmente a nivel del colon derecho. El 80% de los casos de carcinoma colorectal son esporádicos. El 10% son familiares no hereditarios y otro 10% familiares hereditarios y tienen que ver con la poliposis adenomatosa familiar o variantes y el síndrome de Lynch. Los grupos moleculares distintos del carcinoma colorectal tienen también, y esto es muy importante, diferente pronóstico y diferente respuesta a tratamientos oncológicos. Por lo tanto, conocer el tipo de carcinoma colorectal y el tipo de alteración molecular que puede albergar ese carcinoma nos permitirá saber si un paciente responderá bien o no a determinado tipo de terapia, ahorrando no solo costos, sino también los efectos secundarios deleterios que pueden tener las terapias oncológicas. Las alteraciones genéticas que se dan en los carcinomas colorectales, en donde está alterada la vía de la inestabilidad cromosómica, aparecen por inactivación somática de esos genes, y en los que se haya afectada la inestabilidad microsatelital, también por alteración, inactivación somática de las enzimas reparadoras. En cambio, en los pacientes con carcinoma colorectal hereditario, esas alteraciones se dan en la línea germinal. Los carcinomas en el colon se distribuyen
aproximadamente un 43 o 45% en el colon izquierdo, un 38% en el ciego y colon derecho, 18% en el transverso y el resto son múltiples. De todos los cánceres de colon, entre el 97 y el 99% son esporádicos y solo el 1 o 3% son por poliposis familiar o enfermedad inflamatoria intestinal crónica. Macroscópicamente, los carcinomas colorectales del lado derecho suelen ser polipoides y alcanzan gran tamaño al momento del diagnóstico, mientras que en el lado izquierdo suelen tener un crecimiento circunferencial estenosante en el servilletero. Microscópicamente son adenocarcinomas y pueden formar glándulas cuyas paredes pueden estar interrumpidas por necrosis y tener detritus necróticos en las luces. Y un porcentaje son adenocarcinomas mucosecretantes con moco extracelular donde flotan en lagos de mucina elementos epiteliales. El estudio macroscópico de las piezas de resección de carcinoma colorectal debe ser muy cuidadoso y empieza desde el examen externo, que entre otras cosas va a permitir determinar si la cirugía fue hecha de forma adecuada. El colon está rodeado y cubierto por una lámina serosa, que está ausente en algunos sectores, como ser, por ejemplo, el recto por debajo de la reflexión peritoneal o la cara posterior del colon derecho, que son extraperitoneales. Es importante discriminar en el examen de las piezas esos diferentes sectores, pues su compromiso neoplásico tiene diferentes implicancias. Para ayudarse en el estudio histológico se pintan los márgenes quirúrgicos con tinta china para poder reconocerlos luego en el estudio histológico, para poder hacer una buena estadificación de la pieza de resección. Y el reporte escrito del examen macroscópico de la pieza suele acompañarse con fotos y esquemas para poder ayudarse a identificar los diferentes sectores comprometidos. La morfología histológica de los adenocarcinomas no puede predecir de forma confiable cuál es el evento molecular subyacente. Es decir, mirando al microscopio un determinado carcinoma, no podemos determinar confiablemente cuál fue la vía genética que llevó al desarrollo de ese cáncer. Pero en la inestabilidad microsatelital hay algunas características que son propias, pero no exclusivas, como ser la diferenciación mucinosa, la presencia de infiltrado linfocitario intraepitelial y folículos linfoides peritumorales. De todos modos, como estos hallazgos histológicos sugieren una posible inestabilidad, pero no la pueden confirmar, está indicado en condiciones ideales siempre hacer el estudio molecular. Los adenocarcinomas clásicos con patrón tubular pueden tener diverso grado de diferenciación según la formación de glándulas o el componente sólido. También se pueden ver, como dijimos anteriormente, diferenciación mucinosa, a veces células en anillo de sello o diferenciación neuroendocrina. En cuanto a la presentación clínica, los carcinomas del lado derecho tienen una presentación insidiosa porque al no causar obstrucción rápidamente, más bien se expresan mediante fatiga y debilidad que se deben generalmente a una anemia subyacente por el sangrado, por la erosión del tumor. En cambio, del lado izquierdo puede haber hemorragia, cambios en el hábito intestinal o cólicos. En cuanto a los factores histológicos que determinen pronóstico, tiene que ver con la profundidad de invasión y la presencia de metástasis en ganglios linfáticos. Cuando el tumor invade la muscular propia, cae significativamente la sobrevida y la metástasis ganglionares empeora el pronóstico todavía más. Las primeras metástasis se producen en los ganglios linfáticos regionales y el segundo sitio extraganglionar de metástasis más común es el hígado. También puede metastatizar a pulmones y huesos. Acá se ven algunos ejemplos macroscópicos. Arriba a la izquierda, crecimiento exofítico hacia la luz. Abajo a la izquierda es una hemicolectomía derecha. Hacia la derecha se ve el ilion y hacia la izquierda el ciego con un tumor exofítico. La fotografía de la derecha muestra un adenocarcinoma estenosante y varios pólipos señalados por las cabecitas de flecha. Histológicamente, diversos grados de diferenciación con formación de masas cribiformes, arriba a la izquierda. Abajo, izquierda y derecha, se ven glándulas complejas con reacción desmoplásica del estroma. Y arriba a la derecha hay células en anillo de sello. Más imágenes ilustrando lo mismo, presencia de glándulas irregulares que se disponen apiñadas, con necrosis en la luz, invadiendo en el tejido adiposo en la foto de abajo. Las variantes histológicas que reconoce la Organización Mundial de la Salud de carcinoma colorectal son adenocarcinoma,
sin más especificación: adenocarcinoma mucinoso o mucosecretante, carcinoma de células anillo de sello, carcinoma de células pequeñas, carcinoma adenoescamoso, carcinoma de células escamosas y carcinoma indiferenciado. La estadificación TNM, que es el gold standard en la evaluación de las piezas de carcinoma colorectal, se basa en 3 parámetros. T es la extensión local del tumor primario, N las metástasis a ganglios regionales y M metástasis a distancia. El TNM evalúa factores basados en el tejido que son independientes del estadio y permite determinar la necesidad de terapia adyuvante en los pacientes resecados. A veces permite también, como comentábamos antes, predecir la respuesta a la terapia, establecer un pronóstico y sirve de control de calidades en la cirugía y la radiología. En esta diapositiva vemos arriba a la izquierda una metástasis ganglionar de adenocarcinoma, una metástasis pulmonar arriba a la derecha y metástasis múltiples en el hígado en la foto de abajo. Esta diapositiva grafica la estratificación patológica TNM específica para carcinoma de colon. Como vemos aquí, en la categoría PTIS tenemos dos variantes posibles, ya sea el intraepitelial o el carcinoma in situ, que tiene invasión de la lámina propia e incluso la muscularis mucosae, que sería el carcinoma intramucoso que comentamos anteriormente. El T, como comentábamos antes, se determina por la invasión en profundidad de la neoplasia en la pared del colon, llegando en el T4 a atravesar la serosa, sería el T4A, y el T4B es cuando infiltra órganos vecinos. Es importante, siempre que sea posible y esté disponible en el medio, realizar estudios de biomarcadores en los pacientes con carcinoma de colon, ya sea marcadores de inestabilidad microsatelital y marcadores para seleccionar pacientes para terapia anti-EGFR. ¿Cómo determinar inestabilidad microsatelital o probabilidad de síndrome de Lynch? Se hace en base a historia personal y familiar, histología sugerente de inestabilidad microsatelital, como decíamos anteriormente, respuesta linfocitaria, fenotipo mucosecretante o pobremente diferenciado o con células en anillo de sello, y por inmunistoquímica o PCR. ¿Cuándo, a quiénes y sobre qué material se hace? En Estados Unidos está establecido que el screening tumoral para estos marcadores debe ser universal, es decir, a todos los pacientes con carcinoma colorectal. En un momento se hacía cuando presentaba determinadas caracteres histológicos o clínicos, como mencionamos en la diapositiva anterior, pero actualmente se hace a todos los pacientes, porque si uno se guía solamente por caracteres clínicos o por caracteres histológicos, se pierden un montón de casos. ¿Dónde se puede testear? Se puede testear en biopsias o en resecciones quirúrgicas de la lesión primitiva o también en metástasis. Se debe hacer en todos los tumores sincrónicos o metacrónicos de un mismo paciente. O sea, si un paciente tiene más de un tumor, no se hace solamente sobre el primero, se hace en todos, porque hay resultados discordantes hasta en un 30%. ¿En qué consisten estos estudios? La inmunistoquímica identifica proteínas reparadores de errores de ensamblaje de ADN. Si no se ve la expresión proteica por inmunistoquímica, quiere decir que falló la expresión y el gen está mutado. O puede ser que se vea la expresión, pero el gen esté mutado, una mutación sin sentido. ¿Qué biomarcadores deben testearse? Hay que hacer testeo universal de MMR para carcinoma colorectal, por inmunistoquímica o por PCR. Se identifican los pacientes con alto riesgo de síndrome de Lynch, se estratifica el pronóstico, es decir, los que tienen inestabilidad microsatelital tendrán mejor pronóstico. Y al mismo tiempo, los que tienen pérdida del MSI no responden a terapia con 5-fluorouracilo, por lo cual se pueden ahorrar recibir esta medicación que tiene, por supuesto, muchos efectos secundarios. Y los pacientes que tienen inestabilidad microsatelital responden a los inhibidores anti-PD1 o anti-PDL1. El RAS es un marcador predictivo para la terapia anti-EGFR. Los pacientes que son considerados para terapia anti-EGFR deben ser testeados. Los anticuerpos monoclonales anti-EGFR como cetuximab, panitumumab son inefectivos si el RAS está mutado. En cuanto al análisis mutacional del RAS, en 2009 la Sociedad Americana de Oncología Clínica recomendó análisis del exón 2 del KRAS antes de la terapia anti-EGFR. El 20% del exón 2 wild type tiene otra mutación. Otros biomarcadores como el BRAF B600 para determinar si es esporádica la mutación en casos con pérdida de MLH1 y PMS2. La inmunistoquímica para deficiencia de MMR. La inmunistoquímica identifica las proteínas mismatch repair. Estas proteínas normalmente están intactas. Si las proteínas están perdidas o ausentes, no hay expresión génica.
La expresión génica se puede haber perdido, ya sea por mutación o por metilación. Establecer esto ayuda a dirigir el testeo genético. Si por inmunistoquímica hay ausencia o pérdida de las proteínas, significa que hay inestabilidad microsatelital. La inmunistoquímica tiene similar tasa de detección que la PCR para la inestabilidad. Se estudian 4 proteínas: MLH1, PSM2, MSH2 y MSH6. Acá se ilustran la positividad con esas proteínas en las 4 imágenes, lo cual es lo normal. ¿Cuál es la importancia de establecer la inestabilidad microsatelital? Todos los pacientes con cáncer colorectal con inestabilidad microsatelital tienen mejor pronóstico, tanto cuando la mutación es esporádica como cuando la mutación está en la línea germinal. La identificación del síndrome de Lynch ayuda a poder realizar un consejo genético y un tratamiento personalizado, determinar la edad de la colonoscopia de screening, dado que en los pacientes con síndrome de Lynch los tumores van a aparecer a edad más temprana, por lo tanto, unos 10 años antes de lo que se indica la colonoscopia de screening a los pacientes de la población general, tendrá que realizarse la colonoscopia a los pacientes con síndrome de Lynch. Establecer riesgo de segundos tumores, ayudar a establecer el riesgo de los familiares. Además, como dijimos antes, tiene un valor predictivo de respuesta al tratamiento, ya que los pacientes con carcinoma colorectal con inestabilidad microsatelital, como ya dijimos, no responden a la quimioterapia con 5-fluororacilo. Y la inestabilidad es predictiva de respuesta a inhibidores del PD1, PDL1, es decir, a la inmunoterapia con pembrolizumab. Cuando están todas las proteínas intactas, que es lo más común, o sea, el 80% de los pacientes, el carcinoma es microsatélite estable y no hay que hacer nada más, salvo que sea sospechoso de síndrome de Lynch por la historia clínica o familiar. Cuando hay pérdida de MLH1 y PMC2, que ocurre en el 15% de los pacientes, esto es un caso de carcinoma microsatélite inestable. Estos pacientes tienen mejor pronóstico, el 80% son esporádicos por metilación de MLH1 adquirida, pero hasta un 20% pueden ser un síndrome de Lynch. Hay que testear el BRAF o el promotor de metilación del MLH1. El testeo de BRAF sirve para determinar si hay una mutación germinal o esporádica, secuenciando el punto de mutación B600E. Si el BRAF está mutado, no es síndrome de Lynch. Se presume una metilación esporádica y no necesita mayor seguimiento. Si hay pérdida de MSH2 y MSH6, que ocurre en el 3% de los casos, es un carcinoma colorectal microsatélite inestable. También tiene mejor pronóstico. Puede ser un síndrome de Lynch debido a la mutación de MSH2 y menos frecuentemente de MSH6, y siempre debe ser derivado a un estudio genético. En esta clase vamos a tratar la patología esofágica. Para conocer la patología esofágica, tenemos que conocer primero la anatomía e histología, recordando que se trata de un órgano tubular que va de la faringe hasta el estómago, recorriendo el tórax y los primeros centímetros del abdomen. El esófago está tapizado por una mucosa en su aspecto luminal y esta mucosa está constituida por un epitelio pavimentoso, no queratinizante en el humano, que yace sobre un corión laxo. Por debajo de este hay una muscular de la mucosa, luego una capa submucosa, dos capas musculares y finalmente por fuera está cubierto por una túnica adventicia que en los últimos centímetros, cuando